Y buenas noches, hermanos. Les pido que me acompañen en sus Biblias al capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versículos del 24 al 29. La palabra del Señor dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús está concluyendo con estos versos el Sermón del Monte, y lo hace en una forma práctica, pero en una forma también que deja a la audiencia con las últimas palabras impactada. Y las últimas palabras son que aquella casa cayó y fue grande su ruina. Eso se quedó en el oído, en la mente y en el corazón de los que escuchaban el sermón. A través de estos versos Jesús está mostrando el peligro de la apariencia religiosa que era practicada por los fariseos, y lo da a través de una parábola, de un hecho conocido, para mostrar una verdad espiritual, al comparar la vida de dos constructores, la forma en que construyeron, el lugar donde construyeron y el resultado de su construcción después de la prueba. Ser o no ser. ¿Qué es lo que determina quién es salvo y quién no lo es? ¿La asistencia a la iglesia? ¿El tomar cursos bíblicos? ¿El creer simplemente en Jesús y hacer una profesión de fe? Jesús ha condenado durante todo el Sermón del Monte la práctica religiosa aparente de los líderes religiosos del pueblo de Israel. Y este sermón muestra con toda claridad los peligros de creer ser lo que solo Dios sabe que es una persona. Vamos a analizar las semejanzas y las diferencias de esta parábola para llegar a la conclusión y mostrar dos actitudes del genuino creyente que muestran la evidencia de la salvación divina. Y esta parábola nos confronta con nuestro estilo de vida. No nos confronta con nuestro conocimiento acerca de la palabra de Dios, sino con nuestro estilo de vida. Recordemos que la parábola es una comparación, es un relato terrenal que ilustra una verdad celestial. Y las parábolas tienen la virtud de ser breves, fáciles de recordar y parten de un hecho conocido. Es importante entonces descubrir la verdad central de la parábola para poder llevar una aplicación práctica a los escuchas y en esta ocasión a nosotros. Podemos ver que el Señor Jesús inicia con una palabra que abarca la generalidad de las personas que se encontraban escuchando el sermón. Cualquier ser humano, cualquiera de los que están aquí presentes, cualquier persona que me oye estas palabras y las hace. Y aquí está enfatizando dos acciones que se encuentran en un presente activo y que por lo tanto muestran una progresión en la acción, tanto de escuchar como de hacer. Me oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y después me voy a brincar al versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Vayamos al primer punto, a las semejanzas. Existen
semejanzas entre estos dos hombres, entre estos dos hombres que son constructores. Uno tal vez asistió a una escuela prestigiosa, tal vez llamada la Prudentina, y el otro fue a una escuela patito, a la de la y se va. Los dos construyeron, los dos tenían la facultad de escuchar y escucharon la palabra, y los dos se encontraban en la misma región. Es importante atender al significado de la palabra oír. En su original griego significa tener la habilidad de escuchar, poner atención para obedecer. El hombre al que se califica o se identifica como prudente, dice que escuchó e hizo. Puso atención para llevar a cabo la instrucción. En tanto, el otro escuchó, pero no tuvo la convicción de obedecer. Tenía la información, pero no tenía la convicción. Así, esta palabra oír es la misma que se utiliza en Mateo 13:18, cuando Jesús empieza a narrar la parábola del sembrador, al decir, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, y es la misma palabra que Lucas en el capítulo 8, versículos 13 y 15, cuando explica la parábola del sembrador, hace referencia al que escuchó y creyó, y es con la intención de pongo atención a la instrucción para llevarla a cabo, no simplemente como una información más, sino con el propósito de cumplir la instrucción. Ambos construyeron casa en la misma región, en un valle que contiene el lecho de un río, y ambos enfrentan las mismas pruebas. Dice el versículo 25 y versículo 27, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y el versículo 27 nos dice que descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ambos pasan las mismas pruebas. La lluvia que viene del cielo, el río que viene de la tierra, que está en la tierra, el viento que viene por todos lados. Ninguno podía controlar las pruebas, pero ambos las padecían. Esas son las semejanzas. Veamos las diferencias. La primera, lo dice el texto, es la naturaleza. Uno escucha y obedece. Se le califica como un hombre prudente. En su original esta palabra se traduce como sabio, inteligente, con entendimiento, no dependiente de su propia sabiduría. El hombre prudente depende de la sabiduría que se contiene en la palabra que Jesús ha expuesto durante este sermón, no de la sabiduría propia. Esta misma palabra de prudente se usa en Mateo 10:16, sed pues prudentes como serpientes. O en Mateo 24:45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Y se le pregunta Jesús. En contraste, el hombre insensato escucha y no hace. Tiene la información, pero no la lleva a la práctica. Insensato en su original se traduce como sin entendimiento, como tonto, como una persona sin sentido. Y es la misma palabra que se usa en Mateo 23:17. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? O en 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Es muy importante observar en el texto que el insensato dice que escucha la palabra y no las hace. Y aquí la partícula no en su original griego es una negativa enfática, no es una desobediencia ocasional. Nos lleva a un estilo de vida, de un apartamiento de la voluntad de Dios. Conozco a Dios, apruebo la voluntad de Dios,
recomiendo la palabra de Dios, aconsejo conforme a la palabra de Dios, pero yo no practico la palabra de Dios. Es lo que Pablo menciona ahí en Romanos capítulo 2, versos del 17 al 23. Tú crees en la ley, apruebas la ley, conoces la ley, pero tú que enseñas en no hurtar, hurtas. Tú que enseñas en no adulterar, adulteras. Y el peligro es escuchar el mensaje de la palabra del Señor y no practicarlo. Acumulamos una tremenda condenación cuando escuchamos la palabra del Señor sin reflexionar en ella para aplicarla a nuestras vidas. Podemos ser maestros de la palabra, pero lo que tenemos que ser es maestros de la obediencia a la palabra. El insensato es un oidor, pero no un hacedor, como dice Santiago en el capítulo 1. El insensato es como el hombre que se ve reflejado en el espejo, pero después se va y olvida cómo era. Y la pregunta es, ¿qué somos? ¿Prudentes o insensatos? Ambos construyeron unas casas. Por fuera, las casas parecían encontrarse construidas en una forma correcta. Podían ser iguales, pero solo la prueba evidenció cuál tenía firmeza y cuál no. ¿Qué está condenando Jesús? La apariencia religiosa de los fariseos. ¿Qué es lo que condena hoy Jesús? La apariencia religiosa que podemos tener de ser, entre comillas, cristianos porque asistimos a una iglesia, pero no obedecemos su palabra. No importa cuánto sepas de la Biblia o cuánto sepamos de la Biblia. Jesús no está preguntando acerca del conocimiento bíblico. Está mostrando que ese conocimiento sin práctica es estéril, lleva a la destrucción. No importa cómo oremos, no importa cómo cantemos, no importa cómo prediquemos, sino cómo vivimos la palabra que conocemos. Jesús mismo desaprobó esta práctica de los fariseos. Lo vemos en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, al enfatizar que ellos dicen, pero no hacen, y que lo que hacen, lo hacen para ser vistos por los hombres. Es un tremendo contraste, que solo las pruebas y en aquel día final del juicio de Dios se sabrá quién es el que construyó sobre la roca o construyó sobre la apariencia. La diferencia es esa, el fundamento. El constructor prudente edifica sobre la roca, un cimiento sólido. El otro, sobre la arena, un cimiento inseguro. Esta misma parábola es mencionada en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, y en el versículo 48 dice que el hombre prudente excavó hasta encontrar la roca donde establecer el fundamento de su construcción. Y recordemos que Jesucristo dice que escudriñemos las Escrituras, y la palabra escudriñar es hacer un pozo. El genuino creyente es el que estudia las Escrituras, no solo el que tiene un devocional en el día, no solo el que lee la Biblia, sino el que profundiza en el estudio de la palabra de Dios para aplicarla primero a su vida y después poder modelarla a otros, enseñarla a otros. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con el conocimiento superficial de la voluntad de Dios? ¿O con el conocimiento profundo de saber quién es Dios? Aquí existe una controversia respecto a la roca. Hay estudiosos que señalan que la roca es Jesucristo mismo, como
lo menciona para el pasaje de 1 Corintios 3:11 o diversos pasajes en el Nuevo Testamento. Pero los que opinan lo contrario establecen que Jesús aquí nos está presentando como el Mesías y que la referencia a hacer estas palabras es una referencia a la totalidad del Sermón del Monte. Y por lo tanto, el fundamento es la obediencia a la palabra de Dios. Pero no podemos obedecer aquello que no conocemos y no podemos desconocer a Jesucristo y pretender obedecer su palabra. Por lo tanto, hay otros eclécticos que establecen que la roca sí es la obediencia a la palabra de Dios, pero esta obediencia implica un reconocimiento a la persona del Mesías. Ese es el sentir de Kistemaker, quien en su obra señala este punto. Así, el hombre prudente confía en Dios. El hombre insensato confía en sí mismo. Vemos la diferencia, el resultado ante la prueba. El día de la prueba llega para las dos casas. Cae la lluvia, el río crece, viene el viento y una permanece firme y la otra cae y es grande su ruina, no queda nada de ella, no permanece absolutamente nada. Y aquí también hay una controversia. Esas pruebas, para algunos estudiosos, señalan que son las pruebas del diario vivir. Para otros, refieren el juicio divino. Aquel día, cuando la fe del creyente será pasada por fuego, y si permanece, es que edificó sobre la roca. Pero si esa obra aparente es destruida, aquel era un falso profesante de la fe en Jesucristo. Precisamente lo que condena a Jesús en la práctica de los líderes espirituales. La palabra de Dios es suficiente para sustentar al creyente en medio de la prueba, sea en esta vida y sobre todo en aquel juicio. Porque Jesús ya ha pagado por nuestra deuda, ya ha pagado por nuestros pecados. Y eso, con la obediencia a su palabra, con el reconocimiento a su voluntad, con el sometimiento a su voluntad, es la evidencia del genuino creyente. Los cimientos de las casas no son visibles al ojo humano, pero las pruebas revelan la clase de cimientos. No importa cómo nos veamos en este mundo, no importa cómo nos veamos en la iglesia, en medio de la congregación, en este instituto, no importa cómo nos veamos ante la demás gente, el fundamento está en el corazón, y Dios ve el corazón del hombre. Y no podemos engañar a Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si estamos sembrando apariencia para llamar la atención de los hombres y ser vistos por los hombres, para que nos vean a nosotros y no a Jesús, entonces segaremos pérdida y destrucción. El hombre prudente ama a Dios en su corazón, teme a Dios en su corazón, busca cada día hacer la voluntad de Dios. El hombre prudente entiende que es imposible por sus fuerzas hacer la voluntad de Dios, y por eso es pobre de espíritu, y por eso depende de Dios, y por eso tiene hambre y sed de justicia, y por eso es misericordioso, y por eso depende del Señor, y por eso busca primero su reino y su justicia, y por eso ora al Señor, y por eso trata a los demás como quiere ser tratado. El hombre prudente entiende que la obediencia es el único camino para entrar por la puerta estrecha, para dar buenos frutos, para glorificar al Padre. ¿Estamos obedeciendo la palabra de Dios o simplemente la estamos conociendo? Después de ver las semejanzas y las diferencias, encontramos las dos actitudes del genuino creyente. La primera, vive sustentado por la palabra de Dios. Entiende que la palabra de Dios es la que edifica su vida. Lo que piensa, lo que habla, cómo actúa.
¿Está conformado su corazón y su voluntad a la santidad de Dios? ¿Ha entendido lo que es la santidad de Dios y por eso se aparta del pecado, por eso rechaza el pecado? ¿Busca agradar a Dios en todo? Y hay muchas cuestiones de aplicación, hermanos. Conocemos la palabra, pero los que estamos casados, ¿amamos a nuestras esposas como Dios manda? ¿Instruimos a nuestros hijos en el temor de Dios? ¿Cómo tratamos a nuestros empleados? De nada sirve predicar la palabra, conocer el griego, el hebreo, si saliendo a la calle aplicamos nuestra propia justicia y no la justicia de aquel que entregó su vida por nosotros. El segundo punto, el genuino creyente vive confiado en la firmeza de la palabra de Dios. Primera de Juan 2:17 nos dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No el que la conoce solamente, sino el que la conoce y la obedece. Los fariseos la conocían, pero no la obedecían. La reflexión es: la obediencia a la palabra de Dios es la única evidencia de salvación en nuestras vidas. Obedezcamos la palabra del Señor, dependiendo de Él y reconociendo nuestra imposibilidad para hacerlo por nosotros mismos, y por eso necesitamos estar sometidos a Él. Para terminar, cuenta la historia de un concurso de oratoria en la que al momento de la premiación, la persona que ganó, el hombre que ganó el primer premio, vio entre la audiencia a un pastor, un hombre anciano, ferviente en su fe, y le invitó a pasar para que dirigiera unas palabras. La audiencia pidió que ambos hablaran a la audiencia de un mismo tema. Ambos escogieron el Salmo 23. Empezó el que ganó el premio de la oratoria y repitió el Salmo. Continuó el pastor y lo hizo de tal forma que conmovió a la audiencia. Hubo incluso quienes lloraron. Se hizo un silencio. El que ganó el premio de la oratoria tomó la palabra y dijo: yo conozco el Salmo. Él conoce al pastor. ¿Tú a quién conoces? Vamos a despedirnos en oración.